madre va, ve nuevamente cómo la araña empieza a tejer, dice que trajo una tela, una aguja, quitó sus cabellos blancos y empezó a emular lo que la araña hacía. And well, the mother went to the same place and she started to see how the spider was making his web. So, with a nail, she started to take her hairs out of her head, her white hairs, and she used her hairs for making the ñandutí. Esa. Este obsequio, el enamorado dio al suegro. This gift, this in-love man, he gave it to the Guarani chief. Y no hubo mejor obsequio, por supuesto se casó con la hija del cacique, el enamorado, y vivieron felices seguramente hasta ahora. No tuvieron que reír. This man gives this gift to the Guarani chief, and there was no better gift than this one. So he married his daughter, and well, they lived happy for the rest of their lives, perhaps even to this day. Bueno, el ñandutí tiene su proceso, que es lo que ahora vamos a explicar con la artesana María Luisa. Well, the ñandutí has its own process, which is a thing that we will explain right now with the artisan María Luisa. Sí. María Luisa. Empezamos por parte. Muy buen día para todos. En este momento vamos a ver el proceso de confección del ñandutí y empezamos primeramente con los materiales que usamos, que son los hilos, bastidores, tela y el hilo ferretería, con el cual hacemos el estirado. And well, here we will see the process of ñandutí, which starts. ¿Puedo pasar acá? Gracias. Which starts with the different fibers we have in here, also with this element called bastidor, and also in here with these snaps here. Tenemos dos tipos de hilos que utilizamos, que son los más gruesitos y los pequeñitos. Son hilo fino e hilo grueso. We have two different kinds of fiber. We have the thin one and also the thick one. Este es el de hilo fino. Se teje con este hilo. This is a ñandutí made with the thin fiber. Y el de hilo grueso es And ñandutí with the thick fiber is this one. Vamos con el proceso. Primeramente tenemos que armar el cabezal con la tela y el bastidor. Luego ya vamos llenando con el hilo ferretería para su estirado. Well, in first place, we need to make the bastidor. Okay. In first place, we take the bastidor and we build it in here with some fiber, like this one in here, and with this one, we add also this one here in the center. This is the base for ñandutí. Segundo, marcamos el diseño que vamos a ir trabajando sobre la tela. Then we draw the design that we will make. El tercer proceso es, vamos tramando los hilos para su posterior tejido. Then we start building the fibers for the rest of the process. Luego ya vamos tejiendo todos los diseños que tenemos aquí en la ciudad de Itagua, que son más de 390 techados o diseños, como pueden ver. Then we start to knit the fibers in here, and we have more than 390 different designs here in the city of Itagua. Una vez terminado, esto ya está tejido, ya con el dechado, con la pintura o el diseño que nosotros hacemos en ñandutí. Esto ya
terminado. This is the final process. It's totally neat. As you can see, it's totally finished. ¿Ya? Luego tenemos que retirar la tela. Está atrás. Ajá. Then we take out this part. Una tijera. Voy a pasar ahí a mostrar. Sí, pueden acercarse un poco más tarde. With the scissor, Minuciosamente very carefully. vamos cortando, sí, con mucho With the cuidado. top, very carefully. Acá la habilidad de la tejedora entra a tallar. Claro. Porque si Ay, corta qué un hilo bueno, se no, va. claro. Llega esta manera. Buenísimo. Es Hermoso, uno de los hermoso. procesos un poco lentos porque hay que tener De cuidado. mucho cuidado. It's a very slow process because you need to be very careful. Hermoso, hermoso. Aquí Wow. está. Aquí está, ya completamente Claro. retirada la tela. This is after taking the back part off. Convengamos que cuando se retira, aún no se retira del bastidor, se retira la La tela tela. y queda el El borde. ¿Esto para qué? Para lavar y almidonar. Una vez que se lava y se almidona, lo ponemos al sol para que se seque. And well, once we do this, we don't retire this from the base yet. We put this to the sun and also for almidonation for it to be dried. Ya el proceso final sería retirar el trabajo. Seguimos con la tijera, cortando la tela por el borde, ya para el proceso final. Y esto vamos retirando. Digamos que vamos aseando el trabajo. And well, after drying, they take it out and then start to cut the edges. They are cleaning the job. Vamos retirando todo entonces para Una mostrar ya la pieza cuestión, terminada. el ñandutí cuenta con más de 300 techados, 300 puntos, vamos a decir, para los que tejen. So the Nyandu tea has more than 300 points. Una pregunta, ¿qué tipo de apresto o qué tipo de almidón usáis? Nosotros Para que utilizamos los colores no se dañen. de repente maicena. Maicena. Es lo que mantiene el color. Porque es que hay cosas que el color Sí, oscurece de o- repente hay que agregarle más agua para que no. El almidón opaca el color. Opaca. Pero la maicena sí mantiene. La maicena común que se come. Sí, maicena común. Que no encontramos nosotros El ñandutí también tiene entre los techados, la mayoría de los techados simula la fauna y la flora del país. Por ejemplo, tenemos la flor de coco, que es este, que es paraguayísimo. acá puede decir. La flor de coco. The most of the designs of Nyandu tea symbolize the nature of Paraguay. For example, this is a flower. La flor of del coco. maíz, la flor del coco, la flor de la pasionaria. Esta es un aguapé puruá, le llamamos nosotros aquí, que es un remedio natural, digamos, que utilizan mucho en el tereré. Also, we call it here agua pepper. That is medicinal herb we use in tea as well. Aquí van a notar los diferentes puntos que vamos nosotros trabajando. In there, you can see the different points. Simula, digamos, el día y la noche, Arazapé en guaraní. Cielo estrellado, cielo estrellado. This symbolizes the day and night in Guarani, Arazape. That's the heaven with stars. Las estrellitas y los círculos, digamos, que son del sol. The stars and also the circles, the big circles, are the sun. Estas son las ondas que siempre decimos nosotros que son las ondas positivas que las artesanas van tejiendo
y dejando en sus trabajos. Todo el ñandutí el trabajo van a ver que tiene las ondas. Las ondas No es positivas. que las ondas. Así como este también, que es nuestro producto final después de todo el proceso que tenemos aquí. All the Nyanduti has these waves in the edges, cover. These waves in the edges that we say that is a good energy that the artisans left in the things they make. Siempre. El origen del ñandutí, originariamente el ñandutí se tejía en hilo blanco por la leyenda, ¿verdad? En color blanco, hilo fino. Y se utilizaba para endosos de cuello, se utilizaba para mantelería de las actividades de los ornamentos, también tanto de la casa como de las respectivas iglesias. Pero actualmente el ñandutí tiene múltiples utilidades. Se teje también en hilo fino, en hilo grueso y puede ser multicolor, bicolor, como se quiera. Usan hombres, usan mujeres, usan niños, todo y para lo que se quiera. Nyanduti was originally made in thin fiber and totally white because of the legend. But now Nyanduti has more colors and has more uses as well. Nyanduti is very useful for clothes, for example, and also for ornamentation in houses. ñandutí, sinónimo de belleza, de arte, de abnegación, de talento, de creatividad y de las mujeres y hombres en su minoría. Nyanduti is a synonym of beauty, it's also a synonym of talent, it's also a synonym of skill, and is a job of the women and in a minor size men. Que mujeres y hombres con una maestría incalculable, emulan los prodigios de la naturaleza. In which men and women with an impressive skill, they make similar things to the beauty of the nature. Muy bien. Bueno, esta parte, la municipalidad firmó un convenio con la coordinadora artesanal tejedora de ñandutí. In this part, the government of the city made an agreement with the association, Coordinadora with the coordinator artesanal de cuando of the artisans of Nyanduti. Sí, la coordinadora aglutina a 10 asociaciones. The coordinator works with 10 associations. Las asociaciones tienen sus respectivos socios y socias. The associations have their own partners. Y acá se vende sin intermediarios, porque directo acá vienen los trabajos y ellos venden sin intermediarios. And everything in here is sold without intermediaries. Es autónoma la coordinadora. Nosotros como municipalidad controlamos que todo esté bien, que no le falten las comodidades en cuanto a... Y también ellos gratuitamente están acá, pero tienen autonomía propia. Son ellas las que manejan. La encargada de ventas, de comercialización, es la señora Graciela. Entonces le invitamos a ver las maravillas de uno de los hermosos encajes que representa al país por el mundo entero. ¿Cuál es? Muy bien, very good. Graciela, and she's the woman in charge of this section in here. Tienen libertad para mirar, para